Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Yo soy Aldo Ríos, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo para el periodo 2025-2026 y además soy gerente directivo de innovación y transformación de la Caja de Ahorros. Una vez más, el Instituto de Gobierno Corporativo se complace en compartir con ustedes un tema de actualidad, pero más que de actualidad, es un tema que en este momento está en la palestra pública y por supuesto el instituto no puede dejarlo pasar desapercibido. Y estamos hablando de un tema supremamente importante que le hemos denominado activos digitales y buenas prácticas de gobernanza, Bitcoin, criptomonedas y blockchain. Un recorrido desde su inicio hasta la actualidad, porque por supuesto, todas estas tendencias, todas estas tecnologías también deben estar acompañadas de las mejores prácticas del gobierno corporativo. Una vez más, agradezco a todos ustedes por el interés en este importante tema tan relevante y que sin duda alguna impacta positivamente en nuestra competitividad como país y específicamente en el sector financiero. En esta edición, la edición de octubre, del mes de octubre, contamos con la participación de un gran amigo y experto en el tema, Rod. La verdad que muy agradecido por acompañarnos en la mañana de hoy. Rodrigo es el presidente de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá. Rodrigo Icaza, profesional con más de 10 años como capacitador profesional y más de 5 años en el adiestramiento, capacitación y promoción de tecnologías disruptivas, blockchain y criptomonedas. Sin más, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todos por su tiempo. Rod, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Aldo, y al equipo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por la invitación para compartir sobre criptos, blockchain, Bitcoin y ver cómo se ha, digamos, configurado toda esta tendencia desde años atrás. Vamos a iniciar un poco como a una década aproximadamente, que fue cuando comenzó, digamos, como este revuelo en Panamá, específicamente en términos de adopción en cuanto al uso de la misma tecnología en sí. Nada más permítanme compartir pantalla. Bien, entiendo que ya la pueden visualizar. Bien, voy a necesitar apoyo del equipo porque una vez que me cambio, digamos, a la presentación, no puedo ver los comentarios que hagan en el chat. Así que iré haciendo preguntas para tantear si se ve la pantalla o si hay algún, digamos, tema que habría que solucionar con el sonido. Pero entonces, a partir de ahora, avanzamos entonces en cuanto a la presentación. Puntos claves de esta presentación: aspectos computacionales básicos, casos de uso, implicaciones generales. Y antes de avanzar con el punto central de la presentación, pues hablo un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia con las criptos, cómo inició o cómo inicié yo precisamente en este tema de criptos. Estamos hablando en el 2000, a principios del 2016 específicamente, cuando por primera vez me hablan del tema, me invitan a una reunión para compartir acerca de una criptomoneda que estaba siendo promovida en aquel entonces, pero que posteriormente, posterior a un tiempo, se descubre que esta cripto que estaba siendo promovida
Se convirtió básicamente en un fraude con, digamos, afectación de más de 4.000 millones de dólares a nivel mundial. Lo que esto hace realmente, más allá del interés en invertir, entre comillas, en criptomonedas, lo que despierta en mí es una curiosidad por aspectos científicos y académicos, toda vez que digamos, mi background profesional se remonta a lo que ha sido el área académica, científica y comercial, por ser parte del equipo digamos, del equipo de colaboradores y también egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Por lo tanto, uno de los pilares que yo siempre he tenido en cuanto a información o transferencia de conocimiento es que todo lo que tú escuches debe estar sustentado en ciencia. Y ello me lleva entonces a querer investigar sobre el uso de criptomonedas, sobre qué, digamos, en relación con las criptos, qué había en aquel momento. Estamos hablando del 2016 y encuentro que la Universidad de Nicosia en Chipre ya contaba con una maestría científica en monedas digitales. Para estudiar esta maestría necesitabas pasar por un curso introductorio que era el primer módulo de la maestría, Introducción a Monedas Digitales. Entonces, yo de curioso me inscribo en este curso y fueron, digamos, 3 meses intensivos de educación con el equipo de la Universidad de Nicosia, quien era entonces en ese momento la primera universidad en ofrecer este tipo de programas. Cuando me inscribo en este curso, identifico que el tema Bitcoin específicamente era un tema que se orientaba no solamente digamos, a temas financieros o económicos, sino que tenía un impacto en digamos, en contexto de programación y computación. Esto significa que a medida que se iba avanzando en aquel curso, yo tenía que aprender sobre código, sobre aspectos técnicos de la tecnología y luego evaluar cómo esto tenía un impacto en las finanzas y la economía y también en la regulación. Posteriormente hablábamos de temas de disrupción, innovación, estadísticas y demás. Por lo tanto, el aprender sobre criptomonedas o Bitcoin específicamente en aquel momento con una perspectiva y con una mirada académica y científica, abrió un poco el panorama sobre cómo realmente debía ser difundido este tipo de conocimientos, sobre todo en Panamá, que en aquel momento estábamos siendo de algún modo influenciados por estos esquemas que venían a Panamá, captaban fondos del público y que muchos de ellos terminaron siendo un fraude a escala internacional. Posteriormente, con esa experiencia, con esa primera experiencia, eh, dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago con esto que aprendí? Entonces, desde ese momento, como siempre digo, agarré mi mochilita y me fui a hacer meetups. Y los primeros meetups que se hicieron en Panamá en 2016 se daban en Avenida Balboa, específicamente en Balboa Boutiques. Y desde allí comenzó un proceso de difusión y de consolidación de otras personas que ya conocían del tema y comenzaron a integrarse en este punto de la ciudad para entonces iniciar un proceso de masificación de conocimiento y experiencias tanto a nivel técnico como su impacto en materia económica y financiera. Dicho esto, ya vamos a entrar en materia. En primera instancia, cuando las personas hablan acerca de lo que es Bitcoin, lo común es que en nuestro pensamiento o en nuestra mente pensemos en un concepto de inversión. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos desde la mirada científica o académica, tenemos que pensar en función de lo que es las ciencias de la computación. ¿Y por qué digo ciencias de la computación? Voy a hacer un alto en la presentación para mostrarles lo que nosotros vemos desde la perspectiva científica. Nada más permítame compartir la siguiente ventana.
para que lo logremos visualizar. Este documento que vemos en pantalla es lo que se denomina un white paper o el white paper de Bitcoin, y lo que traducido es un ensayo o un artículo con estructura científica en materia computacional. El autor del artículo, Satoshi Nakamoto, define Bitcoin como un sistema de dinero electrónico en efectivo, de usuario a usuario. La traducción, o más bien en el idioma original, Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, plantea un concepto de creación de dinero en efectivo de naturaleza electrónica. Pero cuando hablamos de estos temas, realmente no hablamos en términos de inversión, hablamos en términos de problemas y soluciones matemáticas. Voy a bajar un poco dentro del contexto, del contenido en sí, para que veamos un poco hacia dónde quiero llegar. En el punto 11 del documento, vamos a comenzar a ver cómo se resuelven los problemas técnicos de lo que es Bitcoin a partir del cálculo matemático. Y comenzamos a ver un sinfín de ecuaciones, números, estadísticas, conformación de algoritmos y demás. Esta era la base que nosotros, aquellos que estudiamos en aquel momento con la Universidad de Nicosia, tuvimos que aprender sobre Bitcoin. Entonces, cuando partimos del componente científico, entendemos que ya esto supera lo que normalmente escuchamos en el boca a boca. Ya esto tiene un nivel superior al empírico. Tenemos un nivel de conocimiento científico. No quiero andar tanto en este punto, porque ya esto sería para una clase específica solamente en temas puntuales de alcance científico y computacional y demás, y detalles mucho más técnicos y profundos. Sin embargo, algo que sí quiero dejar con este punto es, cuando escuchemos sobre estos temas, tenemos que pensar en materia científica, en aspectos científicos, y también tenemos que pensar sobre pensamiento, o más bien desarrollar pensamiento crítico, para evitar lo que se ha dado en Panamá, que es situaciones de defraudación patrimonial. Bien, voy a dejar de compartir en este momento esta sección y volvemos entonces a la presentación. Bien, en la práctica, normalmente cuando hablamos de Bitcoin, ¿a qué nos referimos? Su autor define Bitcoin como un sistema de dinero electrónico en efectivo. Aquí voy a hacer un alto, porque el autor, en su idioma original, en Electronic Cash System, cuando nosotros nos vamos al plano contable, en inglés, cash básicamente es el dinero en efectivo, el dinero que usamos de manera inmediata. Entonces, el autor eleva este protocolo o esta tecnología a una forma de dinero electrónico. Pero, ¿cómo se configura un sistema de dinero electrónico que no dependa de una institución bancaria central, en este caso un banco central, o de un gobierno? Entonces aquí es donde entran los aspectos algorítmicos, los aspectos de automatización de procesos. Y en la práctica, cuando vemos cómo funciona Bitcoin, nos lleva a las bases que ya conocemos. Y es una de esas bases que conocemos es precisamente la contabilidad. Necesitaría ayuda, Miguel, para, digamos, compartir el primer enlace que envié por correo. Creo que es el que dice Explorador o Explorer.
Permíteme, ya te indico. El segundo enlace, el que dice blockchain.com. Perfecto. Esta es básicamente una transacción de Bitcoin. ¿Podemos bajar un poquito, por favor? Y pulsamos en el enlace que aparece de primero, que es FC49. Bajamos. Un poco más. Allí. A ver, ¿puedes bajar un poquito más, por favor? Ujú. Bien. Nosotros en términos contables, cuando analizamos una transacción relacionada con Bitcoin, vemos que se cumple lo que normalmente vemos en contabilidad básica, que son los asientos contables. Donde dice D, que es la parte de arriba, vendría siendo el débito, y donde dice para, sería el crédito. O cuando estudiamos contabilidad con el sistema español, el debe y el haber. Entonces, una transacción en Bitcoin es básicamente un registro contable de operaciones que ocurren de manera cotidiana, de manera inmediata. Y esto es lo que primero observamos en la práctica. Realmente, cómo funciona Bitcoin en el día a día. Un débito y un crédito. Lo interesante de esto es que estas transacciones ocurren en tiempo real y usted y yo, que no necesariamente somos o programadores o desarrolladores de software, o no tenemos nada que ver con aspectos profundamente técnicos, podemos visualizar todas las transacciones que ocurren con el protocolo y con el dinero electrónico de manera transparente. Y aquí quiero hacer un alto porque muchas veces se ha dicho que las criptos, y sobre todo en el pasado, o sea, se decía que las criptos eran riesgosas en materia de, eh, digamos, blanqueo y demás. Sin embargo, aquí una de las analogías del autor es tener un sistema transparente, público, abierto, pero garantizando la privacidad de sus usuarios. ¿Cómo se garantiza la privacidad de sus usuarios si todos podemos ver la información en tiempo real? Entonces aquí es cuando entra en juego la criptografía. Básicamente, en la práctica, detrás de cada una de estas direcciones se sugiere que hay una persona realizando una transacción. Entonces esto eleva un poquito la materia de investigación que debemos realizar. Detrás de cada una de esas direcciones puede haber una persona o pueden haber múltiples personas. Entonces esto se complementa con otras técnicas de investigación propiamente. Bien, dicho esto, vamos a subir en esa misma pantalla, subamos hasta donde aparecen los datos generales. Un poquito más. Bien, allí.
No, no, perdón, ¿puedes ir hacia atrás, donde aparecía la dirección arriba? Allí mismo, esa misma. Esta dirección que vemos en pantalla, 32 IX, E mayúscula D, etcétera, con terminación NQZO, es la dirección de billetera que publicó el presidente Nayib Bukele hace algunos años, donde podemos observar que esa billetera recibió 6.815.25662636 bitcoins, con una estimación a precio de hoy de 766.595.263. Y esa dirección es pública y es donde el gobierno de El Salvador acumulaba la compra de bitcoins. Hoy esa billetera se mantiene en cero, pero podemos en este momento bajar, podemos bajar un momento y ver hacia dónde transfirió esa billetera específicamente. Entonces, cuando veíamos el de y el para, o el débito y el crédito, en el de era básicamente esta dirección de billetera que aparece en la parte de arriba, y el para eran las múltiples direcciones de billeteras donde se transferían los fondos. Nosotros, por lo menos yo en mi caso, que no soy salvadoreño, cuando comenzamos a ver que había movimiento de la billetera de El Salvador, dijimos, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué están moviendo fondos? ¿Hacia dónde los están moviendo? Entonces, nosotros podemos auditar en tiempo real lo que está sucediendo con la billetera. Resulta que posteriormente el gobierno de El Salvador publica un comunicado en el que anunciaban que se estaban haciendo las transferencias a múltiples direcciones de billetera para garantizar la seguridad de los fondos. Entonces, si abrimos nuevamente el enlace, Miguel, por favor, el primero, el FC49, y bajamos. Aquí podemos ver la dirección de billetera del gobierno de El Salvador haciendo los envíos, y más abajo en el para vamos a ver las diferentes direcciones que están recibiendo esos fondos. Cuando nos vamos al aspecto de trazabilidad e investigación de direcciones de billetera, todas estas direcciones son marcadas y son identificadas o etiquetadas por los que se dedican a aspectos de investigación, para reconocerlas como parte entonces del gobierno de El Salvador. Bien, a esto se refiere la transparencia en términos Bitcoin y cripto. Podemos auditarlo en tiempo real. Entonces voy a hacer un alto con la presentación, con la pantalla, para compartir entonces nuevamente mi pantalla y ir al siguiente punto. Bien, lo que acabamos de ver básicamente en términos de contabilidad es uno de los casos de uso de Bitcoin. Automatización, seguridad, descentralización de un sistema de partida doble, lo mismo que hemos aprendido en contabilidad desde sus bases. Pero hay otro caso interesante, y es cómo se puede utilizar esta misma tecnología, digamos, pasando por el mismo aspecto contable y demás, pero qué impacto tendría en comunidades. Cuando hablamos del impacto en comunidades, es usar esta tecnología para crear oportunidades que mejoren, digamos, de algún modo el entorno, en este caso social,
Y aquí vemos que Bitcoin sería utilizado como un medio de pago o recarga para consumo eléctrico en comunidades lejanas. Entonces, aquí vamos a ver un video sobre cómo, en coordinación con el MIT, se desarrolla un proyecto para llevar energía eléctrica a comunidades que utilizan medidores prepagados, cómo vincularon este medidor prepagado con una billetera de Bitcoin y cómo se realiza el proceso. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla para que se comparta entonces el video. So Tam, welcome to MON in the middle of the night. At 2 o'clock in the morning, I followed Lorian out to Soweto to witness history being made with a live demonstration of his Bitcoin prepaid meter. Lorian would be Skyping through to a conference on the other side of the world at MIT in Boston, where his friend Ed would be making a Bitcoin payment straight to the meter. So what I'm going to do is I'm actually going to be ready. Okay, so let's get this whole thing started. They're going to be calling right now in about 2 minutes. And then I'm going to come to that classroom. Shame they've been here for 2 hours. 3 hours. They got you at 12. Hi, Ed. This is a packed room here. Hi, everybody. Is he all there? Hi, nice to see you all. Thanks for coming. Could you shortly explain where you are and what you're doing there? Sure. I'm in it's a city outside of Johannesburg in South Africa. It's called Soweto. Where I am right now is very close to where Nelson Mandela used to live in his youth. And I'm in a small school. We're going to be demonstrating our blockchain prepaid metering system. So this is now one of the electricity boxes. I don't know if you can actually see, but there is this is now just a conventional meter box, but there's a blockchain-enabled meter over there. And what we're going to do now is I'm going to go to the classroom, and there's some teachers there, and it's all dark, and it's going to now make the transaction. So let me just. The transaction should take about 30 seconds. All right. Okay, well now we wait, I guess. I mean, I hope it works. So anyway, now what's happening is it's now going through the blockchain. The meter is going to detect the payment. It's going to calculate the tariff and then load the required amount of electricity onto the meter. There's nothing on it at the moment. That's why we're in the dark. And hopefully in a few seconds, the meter should be activated. I'm now just sitting in one of the classrooms here, so you're going to see the staff. Yeah, you ready? This should be about 30 seconds. 41 seconds. Okay. All right. No. Not going to do any switching. Now this is usually what happens, in the live demo. Yeah. Let me just check if I have the right idea. Yes. Am I winning? Oh, there we go.
Sam, welcome to MON in the middle of the night. At 2 o'clock in Perfecto. Aquí vemos un caso de uso sencillo donde se pusieron de acuerdo para hacer pruebas, para hacer una demostración en vivo en cómo utilizar Bitcoin para impacto social. Ahora, permítanme nuevamente compartir la pantalla porque quiero entrar en otro concepto. Bien. Antes hablamos de Bitcoin según la definición del autor. Ahora, cuando hablamos de sistemas computacionales, debemos comprender que existen características, funciones, complementos que hacen que la tecnología trabaje. Sucede que después de Bitcoin vinieron muchos otros proyectos que buscaban de algún modo mejorar características de Bitcoin. ¿Qué características se podían mejorar con Bitcoin? Por ejemplo, una de las características que normalmente pongo para comprenderlo mejor es si yo estoy en Panamá y quiero enviarle fondos a una persona X que se encuentra en China, lo puedo hacer a través de Bitcoin. Envío cierta cantidad de BTCs, hablemos de, por ejemplo, $1000 en Bitcoins vendrían siendo 0.000 tantos BTCs. Esa persona puede visualizar de manera inmediata el balance en Bitcoins, pero no puede hacer uso de esos fondos hasta que exista un proceso de validación de transacción. Esa validación de transacción es lo que en términos Bitcoin normalmente se conoce como minería. Minería de Bitcoin. La minería básicamente es un proceso de validación de transacciones en el cual el sistema verifica y valida que el emisor de la transacción tiene los fondos que dice enviar al receptor. Recordemos que detrás de Bitcoin no hay un banco, ni hay personas. Lo que hay son computadoras trabajando y procesando información. Esto significa que una vez que se emite la transacción, se registra en la blockchain, esos fondos no se pueden recuperar. Quedaría de parte del receptor de la transacción si los envía de vuelta a la dirección a la dirección de la cual recibió dichos fondos. Entonces, resulta que esto ha permitido a nivel computacional que nazcan otros proyectos. Les hablé que esa persona no podía utilizar esos fondos de manera inmediata mientras se validaba dicha transacción. Dicha transacción se valida en un promedio de 10 minutos. Es decir, yo le envío fondos en Bitcoins a la persona en China y en un periodo de 10 minutos esa persona puede disponer de esos fondos. Lo que hacen las otras criptomonedas que nacen posteriormente a Bitcoin es de algún modo mejorar características que tiene Bitcoin. Una de esas características es el periodo de validación de transacciones. Algunas, como Litecoin, reducen este periodo de validación de transacciones a 2.5 minutos o XRP reduce este periodo de validación a unos cuantos segundos. Y así sucesivamente, cada criptomoneda tiene sus propias características. Entonces, lo que esto hace o lo que esto ha permitido es que exista un mercado amplio en el cual existe Bitcoin como modelo inicial y existe un sinfín de criptomonedas que de algún modo mejoran características de Bitcoin. Pero se vuelve mucho más complejo cuando nacen otras criptomonedas que quieren mejorar las características de las criptomonedas que mejoran las características de Bitcoin. Y es por eso que hoy en la práctica podemos ver que existen más de 25.000 criptomonedas en el mercado,
muchas de ellas sin un valor real, porque también existen criptos que son utilizadas o son creadas como proyectos de investigación. Entonces, casos de uso de criptomonedas se pueden usar para pagos, para préstamos, para cobertura de seguro y reaseguros, remesas, entre otros. Lo interesante de esto es que Bitcoin es básicamente un análogo digital de lo que vendría siendo un banco central. Pero cuando hablamos de criptomonedas que mejoran características de Bitcoin y especialmente aquella llamada Ether proveniente de la red de Ethereum, se crean otras funciones que simulan aspectos de bancos comerciales. Automatización de procesos basados en contratos denominados inteligentes. Entonces, con el nacimiento de los contratos inteligentes dentro de ecosistemas descentralizados donde no existe un ente central que controle o que sea programado para que funcione de cierto modo, se crea el contrato inteligente para que éste opere o realice operaciones automatizadas donde yo como, por ejemplo, cliente de un proveedor, deposite cierta cantidad de fondos que van a ser pagaderos al proveedor a cambio de un servicio y el contrato inteligente verifica las condiciones pactadas entre cliente y proveedor. Una vez que ambos se ponen de acuerdo y se garantizan que las cláusulas o los términos fueron cumplidos o satisfechos en su totalidad, el contrato inteligente libera los fondos al proveedor. Entonces, estas tecnologías van mutando de tiempo en tiempo hasta automatizar este tipo de transacciones en un ámbito descentralizado. Bien, dicho esto, blockchain como tecnología, básicamente lo que viene a hacer es este registro distribuido, internacional o global, en el cual las operaciones son auditadas en tiempo real, son abiertas, transparentes, pero adicional o además del ámbito financiero, se ha identificado su uso en otras áreas como por ejemplo agroindustrias, para la trazabilidad alimentaria o en el sector legal en el que las personas digitalizan contratos o acuerdos, los registran en blockchain y sirve de, digamos, evidencia digital ante un proceso judicial. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain, al ser abierta, transparente, donde existen múltiples actores alrededor del mundo, facilitando, o más bien, sí, facilitando su operación, es muy poco probable que sea hackeada en su totalidad, haciendo que la información registrada pueda mutar. Entonces, cuando vemos que no muta tan fácilmente, que es prácticamente inviable cometer un hacking global en su conjunto, porque para hacerlo requieres muchísimo poder computacional diario, lo que te costaría millones de dólares diarios simplemente para atacar el sistema. Entonces, vemos que en entornos legales es válido utilizar esto también relacionado con el uso de firmas electrónicas, reconocimiento facial, entre otros componentes. Es fácil utilizarlo para garantizar procesos legales transparentes, fieles, inmutables y seguros. En esta parte de la presentación quiero mostrarles una investigación que yo hice hace algunos años sobre una persona que fue defraudada por un tercero y queríamos verificar si el tercero estaba vinculado con alguna situación, digamos, que requería temas de prevención o digamos, que requería temas de seguimiento en materia de blanqueo de capitales. Cuando vimos que aquella persona que fue defraudada
por el tercero y comenzamos a investigar a este tercero, identificamos que el tercero enviaba fondos a Binance. Voy a tratar de acercar la pantalla a ver si me deja. Usualmente en blockchain vemos lo que son las direcciones de billeteras, pero cuando nos dedicamos a hacer investigación propiamente o a darle seguimiento a una billetera en particular, se utilizan diferentes mecanismos de información cruzada para identificar los posibles usuarios de esas billeteras. Entonces, vemos que esta billetera que está acá, TV6, está relacionada o es una billetera que le pertenece a Binance. Binance es uno de los principales exchanges. Entonces, lo que notamos o lo que identificamos fue que la persona que defraudó, patrimonialmente hablando, hizo una transferencia a una dirección de billetera y de esta dirección de billetera se transfirió a la billetera de Binance y posteriormente la persona o el usuario de Binance hizo una transferencia a una dirección de billetera marcada como el grupo Hezbollah. Entonces, esto es lo que vemos en aspectos de investigación con direcciones de billetera. De modo que una vez que una billetera ha sido identificada, hay que hacer técnicas o hay que implementar técnicas de información cruzada para identificar a los posibles usuarios relacionados con esas direcciones de billetera. Bien, avanzando en la presentación, mencionar unas diferencias conceptuales. Bitcoin como un sistema de dinero electrónico efectivo de usuario a usuario propuesto por su autor Satoshi Nakamoto. Criptomonedas vendrían siendo sistemas de dinero electrónico alternativos a Bitcoin que mejoran características computacionales de este. Blockchain vendría siendo ese conjunto de tecnologías computacionales para el registro distribuido. Puede actuar como libro mayor contable, puede actuar como un tomo en términos prácticos. Luego, desde el 2017 hemos visto que han nacido otros conceptos como token. ¿Cuál sería la diferencia entre un token y una criptomoneda? La criptomoneda se define como ese dinero electrónico o ese sistema de dinero electrónico alternativo a Bitcoin que tiene su propia blockchain, a diferencia de un token que son criptomonedas que no poseen su propia blockchain, sino que son creadas en la blockchain de una criptomoneda existente. Ejemplo. Si yo quiero crear Rodrigo Coin y yo no quiero crear la blockchain, lo que yo hago es que ese Rodrigo Coin lo creo sobre una blockchain existente. Por ejemplo, la blockchain de Ethereum que me permite realizar este tipo de operaciones técnicas. La blockchain de Bitcoin no fue diseñada para crear tokens sobre ella, aunque se han estudiado otros modelos que implementen este tema de creación de tokens dentro de la blockchain de Bitcoin. Entonces los tokens en la práctica vemos que tienen un impacto en el sector financiero porque pueden ser de utilidad, que básicamente se convierten en un medio de intercambio dentro de un ecosistema blockchain. Ejemplo, nosotros creamos una plataforma educativa donde puedes pagar con un token propio de esa plataforma educativa. Y vemos que también el token puede ser de valor que le permite obtener a su poseedor derechos adquiridos. Es decir, aquí hablamos, por ejemplo, en casos de si yo tengo un token que representa una acción en una empresa, ese token me va a dar derechos sobre esas acciones y yo voy a recibir los beneficios provenientes de esas acciones vinculadas a este token. Hoy hablamos mucho de tokenización de activos a raíz de la emisión de tokens en blockchain. Básicamente, la tokenización de activos se puede definir como la desmaterialización de las cosas, ya sea un bien tangible o intangible, mediante la creación de este token en una blockchain. Ejemplo, tokenización de propiedades. Si bien en Panamá existe un proceso legal que es que
la posesión de un bien se hace a través del registro público, la tokenización de esa propiedad vendría siendo el que poseer un token que de algún modo represente derechos sobre esa propiedad me da ciertos beneficios. Este tema de tokenización de activos ha evolucionado y no solamente hablamos de tokenización de propiedades, hablamos de tokenización de parcelas para fines ya, digamos, agroindustriales, tokenización de metales. Entonces, ha, digamos, tenido una connotación más evolutiva en los últimos 2 años. Es un concepto relativamente nuevo, por decirlo de cierto modo. Por lo tanto, también está en caso de estudio sobre cómo se implementaría este tema de tokenización en nuestra vida diaria o cotidiana. Posteriormente, y hablando un poquito de los tokens que te otorgan derechos, vemos también el auge de lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Estas organizaciones operan en ecosistemas virtuales descentralizados y básicamente es una organización colectiva de naturaleza virtual en blockchain que funciona de manera descentralizada, automatizada y cuyas decisiones se ejecutan mediante reglas codificadas o a partir de contratos inteligentes. Voy a poner un ejemplo. Una junta directiva o una organización tiene una junta directiva. Esta junta directiva toma decisiones. Las organizaciones autónomas descentralizadas no tienen una junta directiva, sino que el poseedor del token le otorga los mismos derechos que tienen los miembros de la junta directiva. Lo interesante de esto es que al ser descentralizado, cualquier persona alrededor del mundo puede ser parte de la organización siempre que posea el token. Y este token lo que permite es tener derecho a voz y tener derecho a voto dentro del ecosistema. En Panamá tenemos un caso que está siendo muy interesante llamado Panamá DAO, que precisamente han logrado desarrollar proyectos como puede ser la reestructuración o la limpieza de un gimnasio, de un colegio, a partir del hecho de que una persona publicó una propuesta dentro del portal de Panamá DAO y los poseedores del token votaron a favor de la propuesta. Inmediatamente la propuesta es aprobada por todos los miembros o por su mayoría. Entonces, la persona proponente recibe los fondos para financiar la actividad que se va a realizar. Claramente, el uso de la tecnología de esta magnitud tiene implicaciones, tanto en lo económico, en lo financiero y en lo legal. Y hemos visto proyectos desde la perspectiva financiera que pueden ser, entre comillas, exitosos en un momento y posteriormente se descubre algún tipo de error administrativo, malversación de fondos o demás, y el proyecto inmediatamente cae y el precio del criptoactivo relacionado con ese proyecto puede irse de 1000 a 0, generando riesgo de volatilidad. Y así cada proyecto cripto tiene sus propias características y sus propios riesgos. Es por eso que nosotros siempre que una persona nos pregunta a dónde invertir, la persona tiene que hacer su propia investigación. Y su investigación debe partir de un ensayo como el que les mostré al inicio, donde se describe el problema y también se aportan las soluciones con una perspectiva científica. Hemos visto cómo lo financiero impacta en lo legal y precisamente lo que hemos hablado hoy es uno de los pilares por los cuales la Gafi emitió sus 40 recomendaciones para regular lo que ocurrió, o más bien, regular aquellos actores que tuvieron mayor relevancia entre el 2017 y el 2018. Es decir, las recomendaciones de Gafi en este momento se enfocan en lo que se vivió en esos años. Y hoy hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología y seguramente esto irá mutando.
Sin embargo, ya hay elementos claros que de algún modo nos indican cómo emitir una regulación y es lo que en este momento se está trabajando. Debo decir que en este momento hay 5 proyectos o 5 iniciativas legislativas en la Asamblea, 2 presentadas por un diputado, por el diputado Gabriel Solís, una por el diputado Ariel Vallarino y 2 iniciativas ciudadanas. Bien, esta es una pregunta, digamos, a modo de reflexión para los participantes. Y pues finalizamos la presentación y acá están entonces mis datos de contacto. Creo que hay alguna pregunta por allí, me parece. Omar preguntaba la transparencia al final, dice quién es el propietario de esa cuenta. Bien, cuando analizamos en bruto, por decirlo de cierto modo, esto sería un raw transaction. Cuando analizamos la transacción, digamos, cruda o en bruto, claramente vamos a ver la dirección de billetera. Detrás de esa dirección de billetera, la analogía nos dice hay una persona o múltiples personas. Entonces, allí es cuando se utilizan mecanismos de información cruzada para identificar por diferentes canales, ojo, y aquí se apoyan otras tecnologías. Usualmente, los miembros del ecosistema Crypto Global utilizan mucho Telegram. Entonces, en materia de investigación, debemos estar pendientes a diferentes grupos que ocurren o que existen en Telegram, identificar las direcciones de billetera que se publican y hacer la asociación. Y así con cada canal, sea red social, sea website, de modo que nos permita identificar. Ahora, lo interesante de esto es que las plataformas como Binance, o que son plataformas de intercambio, ya tienen su propio mecanismo de verificación de cliente y adicional verificación de transacciones y direcciones de billetera. Por lo tanto, ellos hacen el match de sus usuarios con las direcciones que ellos proveen y hacen la trazabilidad de las direcciones que transfieren hacia esas billeteras. Por lo tanto, es muy fácil hacer mecanismos de control o realizar mecanismos de control sobre identidades asociadas con las billeteras digitales. Así que esto de algún modo reduce riesgos y es por eso que en cierto modo la GAFI también recomienda a los países regular a estas plataformas de modo que se hagan se realicen estos temas de trazabilidad. Claramente, en Panamá no tenemos una regulación, pero eso no significa que los actores existentes no hayan implementado sus mecanismos de KYC y KYT. Así es, Rodrigo, la verdad que muchísimas gracias, muy complacido, ¿verdad? Con tanta información, definitivamente el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo, ¿verdad? Porque son temas amplios y pues de mucho, pudiera decirse inclusive de tecnicismos. No, eso es parte, ¿verdad? De los objetivos que el Instituto de Gobierno Corporativo pues está cubriendo y haciendo docencia, ¿verdad? Con temas como estos de actualidad. Tengo algunas preguntas, sé que el tiempo está limitado, así es que digamos, en la medida de lo posible, lo más resumido, Rodrigo, eh, ¿cuál es la diferencia entre, y esta es una pregunta muy válida porque suele todavía confundirse, ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin y lo que llamamos criptomonedas? Ok, la diferencia básicamente es lo que comentaba al principio de eh, las criptos cambian o modifican, actualizan características de Bitcoin, son alternativas a Bitcoin. O sea, dentro del ecosistema siempre vemos que Bitcoin es como la referencia, con sus Correcto. Y vemos siempre funcionamientos, los con sus loguitos, funciones. ¿no? Inclusive Exacto. en tu presentación estaba el loguito y todo. Sí, sí. Entonces, siempre tiene características y funciones. Las criptos modifican esas características y esas funciones. Claro, se les llama criptomonedas porque aquí es cuando se comenzó a utilizar el concepto de criptografía. Se comenzó a hablar de criptos a pesar de que igual tiene su propia definición como dinero electrónico en efectivo, pero
Para, digamos, de algún modo delimitar o diferenciar, se implementó el uso de cripto por criptografía y moneda. Así que básicamente sería esa la diferencia. Y a nivel técnico, pues muchas variaciones que ya después, si alguien quiere profundizar más, ya sería un tema aparte. Claro, 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 perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de casos de usos de criptomonedas en la realidad, Rodrigo? Mira, hoy vemos mucho lo que son préstamos en entornos, no mencioné este concepto, pero son entornos de finanzas descentralizadas, o DeFi. Yo le puedo pedir un préstamo a un contrato inteligente y el contrato inteligente tiene personas que proveen liquidez para que ese contrato de préstamo funcione. Yo le pido el préstamo al contrato inteligente, obviamente yo tengo que poner un colateral, el colateral sería la garantía. Esta garantía se hace en criptos. Yo deposito estas criptos en una billetera del contrato inteligente, el contrato inteligente me hace el préstamo y posteriormente yo realizo las operaciones que requiera con ese préstamo. Lo interesante de esto es que en DeFi no solamente hablamos de préstamos, hablamos también de seguros y reaseguros. Entonces, ¿cómo yo como, digamos, usuario de seguros y reaseguros basados en contratos inteligentes, hago un reclamo al contrato inteligente? Hay personas brindando liquidez a ese contrato nuevamente para cubrir situaciones de reclamo. Entonces, en DeFi, lo que nosotros normalmente vemos en instituciones cotidianas, superintendencias o bancos, perdón, financieras, casas de valores, esto lo hacen también los contratos inteligentes, sin necesidad de tener instituciones detrás. Entonces lo que vemos es Mm, que hay toda una automatización y programación del proceso, lo que hace mayores, digamos, en términos de tiempos, costos, mayor eficiente. efectividad, exacto. Ujú, muy bien, muy bien. Y mira, ya para terminar, pues todo lo que estamos hablando eh, está alrededor del sector financiero, Sí. ¿verdad? Un sector muy regulado, un sector muy estructurado. De hecho, uno de los principales componentes del proceso de supervisión de cada una de las actividades del sector financiero es el gobierno corporativo. Desde tu punto de vista, Rodrigo, ¿cómo puede impactar esta tecnología en la toma de decisiones del gobierno corporativo Mira, o en el gobierno corporativo? sí. De hecho, hay algo bien interesante y eso yo lo elevaría a las DAOs, porque muchas veces el tema de gobierno corporativo viene a raíz de mejorar digamos, la fiscalización de lo que se hace a nivel estructural dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones descentralizadas? Todos somos fiscales de todo, tanto de lo que hace los líderes del proyecto, los proponentes del proyecto, como cada uno de sus miembros, indistintamente en qué posición esté o en qué país esté. Entonces esto, de algún modo, descentraliza y hace parte a otros miembros de la organización, no necesariamente la junta directiva, de ser fiscalizadores, de convertirse en actores activos más que actores pasivos. Y esto lo vemos en la De repente práctica toma todos los días. relevancia, Rodrigo, la autorregulación. Sí, definitivamente autorregulación es un concepto que viene acompañado con estos sistemas, porque te puedo poner el caso de, por ejemplo, nosotros como Cámara de Comercio Digital y Blockchain tenemos una junta directiva, pero queremos llevar a la Cámara a una DAO. Esto significa que cada miembro tenga su propia autonomía, su propio método de fiscalización y realmente se logren mayores objetivos. El ecosistema cripto a nivel global es muy activo, no es un sujeto pasivo. Entonces son personas que se involucran y les gusta estar involucradas en todos los aspectos. Entonces, de algún modo, quizás cambia la perspectiva de lo que nosotros normalmente hemos aprendido sobre gobierno corporativo. Perfecto, excelente, excelente. Bueno, el tiempo ya se nos agota y pues no me queda más que agradecerle a todos los participantes que han estado aquí acompañándonos y escuchando pues todo este conocimiento que Rodrigo pues muy bien nos ha compartido.
Un especial reconocimiento a Rodrigo por apoyar al Instituto de Gobierno Corporativo para que también pueda ser esa voz, ¿verdad? Y ese canal de enseñanza, de docencia, de capacitación. Este webinar de seguro va a estar colgado en nuestra página de YouTube para pues el consumo de todos ustedes o alguno que por alguna razón no pudo estar presente el día de hoy. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo buenas prácticas de gobernanza que fortalezcan sobre todo la sostenibilidad, la confianza, la competitividad y el crecimiento de nuestras organizaciones. Los invitamos a todos, además, a estar muy atentos a los próximos webinars y una vez más, agradecido con todos ustedes, pero especialmente a Rodrigo por acompañarnos. Que tengan todos muy buenos días.